buenos días. Bienvenidos a Buenos esta. días. Gracias por confirmar que me escuchan, muy amables. Bienvenidos a esta nueva sesión, ya la última de este curso virtual de 50 horas sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tema de hoy es verificación y mejora. Son dos módulos que vamos a revisar en este momento y pues hacen parte de esta última semana de trabajo. ¿Listo? Vamos a esperar también que llegue nuestra invitada especial. Está con unos problemitas técnicos, pero ya creería que se viene conectando. ¿Listo? Nos voy a ir admitiendo aquí mientras tanto. El día de hoy, como les digo, entonces vamos a hacer la presentación general, como tenemos ya la costumbre cada semana, las reglas generales, el plan de formación, los objetivos y la presentación de estos dos módulos 4 y 5 que tienen que ver con verificación y mejora del sistema. En el tema de verificación vamos a revisar puntualmente lo que es la auditoría de cumplimiento del sistema de gestión, ya todo lo que hemos venido avanzando desde la organización del sistema de gestión, la planificación, la implementación. Ahora vamos a revisar estos temas de verificación y mejora en esa implementación. ¿Listo? La revisión por la alta dirección, que es otro aspecto importante dentro del sistema de gestión, y la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. ¿Listo? En el tema de mejora, en este módulo vamos a revisar puntualmente mejora continua, no conformidad y su análisis y acciones preventivas y correctivas. Reglas generales, como siempre, el compromiso con el curso. Pues hay unas personitas que nos han escrito por el grupo del WhatsApp, espero que estén aquí conectadas. Vamos a dejar habilitado una semana más el curso. Si necesitan un espacio más grande, si se les han presentado inconvenientes, nos avisan para poder habilitarles las actividades y garantizar que se certifiquen, ¿vale? Pero pues el compromiso tanto de ustedes como de nosotros con la participación y la ejecución de las actividades que tenemos programadas. El cumplimiento de esas actividades, obviamente, la idea es hacer un ejercicio objetivo, un ejercicio que permita el desarrollo de esas competencias que adquirimos en este curso en las actividades de las empresas. La asistencia a las sesiones sincrónicas, ya sabemos, no es de carácter obligatorio, esto queda grabado, queda en nuestro canal de YouTube, pero sí es importante que asistan porque como invitamos a varias personas para que nos acompañen, varios profesionales, la idea es que podamos solucionar las dudas en estas sesiones y podamos participar activamente de este ejercicio. La puntualidad es uno de los principios que manejamos. La idea es que podamos iniciar y terminar a tiempo. Las intervenciones y aportes de todos y cada uno de ustedes es muy importante. Reitero, hay personas que ya tienen experiencia en el sector, ya llevan manejando sistemas de gestión en varias empresas y esos aportes son muy importantes. Asimismo, hay personas que apenas están incursionando en este mundo y la idea es que todos aprendamos juntos de manera respetuosa con nuestras intervenciones, con nuestros puntos de vista. ¿Listo? La sesión de preguntas y respuestas, ya que esta sesión sincrónica tiene dos módulos incorporados, entonces vamos a hacer una pausa cuando terminemos el módulo de verificación para sesión de preguntas y respuestas y otra parte de preguntas y respuestas al final en el módulo de mejora. ¿Listo? Pues el curso, brevemente, para el ingreso, ya sabemos que va a ser por la página de seguridad.net, cursos, ingresamos con los datos de usuario y contraseña, con las credenciales que llegaron a nuestro correo, y se va a desplegar el menú de cada uno de los módulos que tenemos programados en este curso. ¿Listo? Y en ellos vamos a ir desarrollando las actividades que nos va pidiendo de acuerdo a la programación que se tiene. ¿Listo? La idea es que pasemos todas las actividades, hay unas que se califican automáticamente, las evaluaciones finales, la evaluación de cada uno de los módulos tiene una calificación que debe superarse con más de 70 puntos. Entonces aquí tenemos que hacer mucho énfasis y tratar de que quede con las respuestas correctas en su gran mayoría. ¿Listo? Entonces, vamos en módulo 4, iniciaremos con el verificación, tiene una duración de 5 horas y
el resultado de aprendizaje va a ser que reconozcamos esos mecanismos para verificar el cumplimiento de la implementación del sistema. Ya todo el tema de auditoría lo vamos a ver ahorita con Carolina. Ese módulo de verificación tiene un objetivo de formación que es adquirir esos conocimientos necesarios para permitir verificar y auditar el sistema de gestión. ¿Sí? Este módulo no nos hace auditores automáticamente, pero sí nos va a dar esas pautas en el proceso de auditoría que nos permita revisar de cierta manera el cumplimiento de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas. Por otra parte, el módulo de mejora también tiene una duración de 5 horas. El resultado de aprendizaje es que a partir de esos resultados de la verificación que hagamos del sistema, podamos proponer la mejora continua del sistema. ¿Listo? ¿Cómo se propone? Pues mediante una serie de acciones preventivas y correctivas que ya, como les digo, Carolina nos va a ampliar este panorama. ¿Listo? El objetivo de formación de este módulo 5 sobre mejora va a ser adquirir esos conocimientos necesarios que nos permitan mejorar el sistema de gestión y garantizar, pues obviamente, que esas actividades se implementen en las empresas. ¿Listo? Entonces, así está desarrollado. Hoy, 26 de febrero, vamos a hacer nuestra sesión sincrónica, que tiene una duración de 2 horas. Están las actividades que debemos desarrollar por cada uno de esos módulos y los correspondientes temas. ¿Listo? Carolina, ¿me confirma si estás conectada? Sí, señor, ya estoy conectada. Listo. Para Bienvenida, Carolina, entonces. Te dejo el auditorio. Muchas gracias a todos. Espero que esto sea muy productivo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar este sábado aquí para aprender un poco del tema de seguridad y salud en el trabajo y hablar un poco de la verificación y la mejora continua. Entonces voy a compartir, denme un segundo. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y hoy vamos a hablar de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la mejora continua. Ustedes ya deben haber visto algunos de los contenidos que están en el módulo y lo que vamos a hacer es reforzar en esos aspectos que son más relevantes con respecto a qué nos dice la normatividad vigente en riesgos laborales sobre la verificación y la mejora continua. Recordemos que en la verificación vamos a tener 3 elementos principales. Uno es la auditoría de cumplimiento, otro es la revisión por la alta dirección y otro insumo es los resultados de las investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Todo lo que nosotros encontramos en esta parte de la verificación del ciclo PHBA, pues lo que nos va a permitir es tener insumos para identificar cómo es la situación de la empresa, cómo está nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los elementos que podemos mejorar y a partir de ello establecer nuestro plan anual del siguiente año o establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora. Así que lo que vamos a hablar en esta primera parte de esta sesión es precisamente en estos 3 elementos: auditoría, revisión por la dirección e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Comencemos entonces con la auditoría. ¿Qué es lo que sabemos de la auditoría? La auditoría pues, es un proceso metódico para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permiten determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo a los requisitos. Lo que vamos a hacer en una auditoría es tener primero seleccionada una persona o un grupo de personas que definen hacer una revisión de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base a unos requisitos que nosotros definamos. Los requisitos para determinar la conformidad o no del sistema de gestión más comunes son la tabla de calificación de la Resolución 0312 de 2019. Eso es como con lo que todas las empresas empiezan y es, oiga, traigamos a alguien que puede ser interno o externo,
tiene que ser una persona que no haya participado en la implementación del sistema de gestión, es decir, el mismo líder del sistema no puede auditar su propio trabajo, y en empresas muy pequeñitas, pues normalmente se contrata a alguien externo. En empresas que son grandes, que tienen un equipo de seguridad y salud en el trabajo con muchas personas, pues normalmente ahí se dividen las actividades de auditoría de tal forma que cada persona audite el trabajo de otro compañero. Lo primero que definimos entonces es el perfil, ¿no? Y es, ¿quién va a hacer la auditoría? ¿Es una persona interna de nuestra organización o es una persona externa a la organización? Va a depender, pues, de los recursos de la compañía, y lo que debemos tener en cuenta es esos dos elementos básicos, que son: el primero, que la persona no vaya a auditar su propio trabajo, y el segundo, pues que claramente tenga conocimiento de los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y ojalá pues tenga algún tipo de capacitación y entrenamiento en temas de auditoría. Eso no es un requisito legal. Si ustedes miran la normatividad vigente, pues no nos está diciendo que la auditoría como tal pues requiere el requisito de que la persona tenga una certificación en una norma internacional o haya cursado un cierto número de horas de auditoría. Eso no es un requisito legal. Sin embargo, pues algunas empresas lo empiezan a incorporar en lo que se denomina pues ese perfil del auditor. Esa persona o grupo de personas que van a llegar a la empresa, van a revisar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y al final pues van a dejar un informe indicando cuáles fueron esas no conformidades o cuáles fueron esas situaciones que encontraron que podían no cumplir los requisitos legales o podrían estar sujetas a mejora. Cuando nosotros hacemos la auditoría, pues debemos tener en cuenta varios pasos. El primero, pues, definir el perfil del auditor. Aquí están, es como de derecha a izquierda, no están en el mismo orden en que los estoy mencionando. Entonces tenemos aquí este de la derecha que dice quién lo va a realizar. Ya hemos hablado un poquito del perfil. Cuando la auditoría se realiza por una persona externa a la organización a través de un contrato de prestación de servicios, en ese momento sí es obligatorio que la persona que ofrece los servicios tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo. Pero si la auditoría la hace una persona interna en la empresa, no es requisito el tener una licencia. Cuando ya hemos definido el perfil, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una programación de la auditoría, un programa de auditoría. ¿Qué es ese programa de auditoría? Pues ese programa de auditoría es un documento donde decimos, bueno, ¿cuál es ese perfil del auditor? ¿Cuántas auditorías vamos a hacer? Vamos a hacer una, vamos a hacer dos, vamos a hacer 4, cada 3 meses, cada 6 meses, una al año. ¿Cuál será el alcance de esa auditoría? ¿Qué es lo que esperamos que nos revise el auditor? Cuando estamos en una empresa pequeñita, ¿qué es lo normal en una empresa pequeña? Que hacen una sola auditoría al año, y el programa de auditoría lo que dice es, vamos a contratar a una persona externa para hacer la auditoría. Esa persona externa nos va a revisar los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y solo vamos a hacer una auditoría en el mes de noviembre o diciembre o enero. Eso es lo que pasa normalmente en una empresa pequeña. Cuando la empresa es grande y tiene varios procesos o tiene varias sedes o tiene varios sistemas de gestión, pues normalmente el programa de auditoría lo que involucra es un conjunto de auditorías. Por ejemplo, una auditoría básica de estándares mínimos, luego van a hacer una auditoría por una norma internacional como la ISO 45001, o también hay empresas que dividen las auditorías por regionales. Entonces voy a hacer en el primer trimestre la regional Bogotá y Cundinamarca, en el segundo semestre Antioquia, en el tercer trimestre puedo hacer, por ejemplo, Costa Atlántica, y en el cuarto Valle. Entonces, el programa de auditoría al final, ¿qué tiene? Pues toda la explicación de cómo vamos a desarrollar el proceso, quién lo va a hacer, el perfil del auditor, cuántas auditorías vamos a hacer, en qué fechas las vamos a realizar, cuál es el alcance de cada una de esas auditorías. Las auditorías tienen que ser planificadas con participación del COPAS o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en muchas empresas lo que uno ve es que en un acta de reunión del COPAS dice, ay, va a haber una auditoría en un mes. Eso no es planificación. Ahí lo que están evidenciando es que le notificaron al COPAS que iba a haber una auditoría.
Cuando la norma dice que la auditoría debe ser planificada con el COPAS, es precisamente porque el COPAS debería estar involucrado en la elaboración de ese programa de auditoría. De ser posible, que el COPAS pueda dar su opinión de cuáles son esos perfiles que se han recibido y cuál es el que más le gusta. Entonces, la recomendación es que cuando estemos haciendo los informes de vigía o las actas de COPAS, esa evidencia de que de verdad se planificó la auditoría en conjunto con el COPAS, pues tiene que ir más allá de únicamente colocar una fecha. Una vez llega el momento en que ya se realiza la auditoría, una vez ya nos han dicho, bueno, se hizo la auditoría, el auditor debe entregar un informe. Ese informe es escrito. Muchas veces al final de la auditoría, pues los auditores hacen un resumen de los hallazgos más importantes y los hacen pues de forma verbal, como un resumen de lo que se encontró en la auditoría. Sin embargo, todo auditor siempre debe entregar un informe escrito. Y ese informe de auditoría pues va a establecer los hallazgos, que pueden ser no conformidades, es decir, se encontró que hay un requisito legal que definitivamente no se cumple, o pueden ser simplemente acciones de mejora, elementos que aunque no son una no conformidad, se recomienda mejorar. Toda la información de la auditoría pues la vamos a encontrar en el decreto 1072 de 2015. El requisito legal nos dice que primero la auditoría debe ser como mínimo una vez al año, que debe contar con la planificación del comité paritario, o sea, el comité paritario de seguridad y salud del trabajo, vigía, deben participar de esta auditoría en su planificación y se debe definir la idoneidad de la persona que se auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología, la presentación de informes. Y viene el resultado más importante, y es que esto es la verificación, es decir, recordemos que la auditoría es para tener un criterio objetivo de cómo está nuestro sistema de gestión, porque es una persona externa que viene a mirar nuestro sistema de gestión y a decirnos de una forma objetiva cómo está el sistema. De ese informe de auditoría, pues al final las no conformidades nosotros las debemos transformar ¿en qué? Las debemos transformar en actividades de nuestro plan de trabajo con el fin de cumplir con el cierre de esa no conformidad. Entonces, si encontramos una actividad que no se estaba realizando, que el auditor la puso no conforme y dijo, ustedes no están cumpliendo con esto, entonces nosotros debemos generar en nuestro plan de trabajo del siguiente año o debemos en el año en el que estamos laborando en el momento, generar una acción correctiva con el fin de ¿qué? De corregir esa situación de no conformidad. El decreto 1072 de 2015 establece que el proceso de auditoría debe incluir como mínimo la política, los indicadores, la participación de los trabajadores, las responsabilidades, la rendición de cuentas, la comunicación, la planificación, gestión del cambio y varios elementos adicionales. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una auditoría cuyo alcance es los estándares mínimos del sistema de gestión, pues ya de entrada esos 60 ítems van a abordar muchos más de los aspectos que están aquí en el decreto 1072 de 2015. Así que no hay ningún problema en que nosotros hagamos una auditoría con base en el decreto, en la resolución 0312-2019 y revisemos los 60 estándares. Eso de entrada ya nos está permitiendo cumplir con todo lo que establece el decreto 1072 de 2015. ¿Podríamos nosotros hacer una auditoría únicamente con lo que está en el decreto 1072? Sí, la norma lo permite, sin embargo, siempre la recomendación va a ser mirar todos los estándares mínimos, porque los estándares mínimos es esa guía de calificación a través de las cuales nos va a mirar cualquier tercero, a través de la cual nos mira el ministerio, nos mira la ARL, nos miran los contratantes, por lo cual pues, la recomendación siempre es abarcar los 60 estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora viene otro punto que es la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es otro elemento para esta mejora continua del sistema de gestión. Y es cuando la persona que ha realizado todas las actividades en el año, el líder de seguridad y salud en el trabajo o el grupo que tengan destinado a seguridad y salud en el trabajo,
se reúne con un representante de la alta dirección para hacer una revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de alta dirección, es una persona que tenga la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? La alta dirección no es necesariamente la persona de talento humano, que en muchas ocasiones dicen, que vayan de talento humano, pero es que el de talento humano por cargo solo puede tomar decisiones en su cargo, no puede tomar decisiones en la organización. El de talento humano no puede decidir si cambiamos la caldera que está en la planta de producción. El de talento humano no puede decidir si vamos a invertir más o menos en una infraestructura de trabajo en alturas. El de talento humano seguramente ni siquiera puede decidir si nos cambiamos o no de ARL. Entonces, cuando hacemos la revisión por la dirección, lo primero que debemos determinar es que quien participe de esta revisión sea realmente una persona representante de la alta dirección. En empresas pequeñas, el representante legal o el gerente, pero en empresas grandes sí tenemos que mirar cuál es el alcance que tiene el cargo que está asistiendo a la reunión. Hay algunos empresarios que en empresas muy grandes pues delegan esta responsabilidad de pronto en algún vicepresidente o en algún director o en algún jefe de área, y muchas veces esa responsabilidad cuando se delega la hacen de una manera formal. Entonces hemos visto muchos certificados de Cámara de Comercio donde por allá hay una parte donde dice que en tal rol se delega la responsabilidad de representar a la alta dirección en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pero en un contexto normal, en una empresa pequeña, en una empresa mediana, pues la alta dirección es definitivamente el representante legal o el gerente. Y empieza a haber un elemento importante, y es diferenciar la rendición de cuentas de la revisión por la alta dirección. Seguramente ustedes han visto que en la normatividad, uno de los estándares que nos pide la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo es hacer una rendición de cuentas cada año, que es un resumen de cuáles fueron las actividades que se hicieron y cómo cumplimos con nuestros objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y hay algunas personas que confunden la revisión por la dirección con esa rendición de cuentas. Por eso vale la pena hacer una pequeña diferenciación. Tenemos dos documentos que, aunque pueden parecer iguales, son diferentes, son realizados por personas diferentes y tienen objetivos diferentes. Cuando nosotros estamos hablando de la rendición de cuentas, la rendición de cuentas la hace quien tiene responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo. Principalmente la debe hacer el líder de seguridad y salud en el trabajo, o responsable de seguridad y salud en el trabajo, o administrador, o como se llame el rol que ustedes tengan en la organización. Y debe ir acompañada también por una rendición de cuentas de todos los comités: el comité de convivencia, el COPAS, la brigada de emergencias. Y todo lo que van a hacer en esa rendición de cuentas es hacer un resumen de todas las actividades que se realizaron en el periodo pues, entre el cual se está haciendo la rendición, que normalmente es un periodo anual, cuáles eran los objetivos que se tenían, si se cumplieron o no se cumplieron, y lo más importante, si no se cumplieron, cuál fue la causa para no cumplirlos. Entonces podemos ver que la rendición de cuentas, que es un insumo supremamente importante para la revisión por la dirección, es una mirada al pasado. Es sentarnos, por ejemplo, el 31 de diciembre del año a mirar qué se hizo del 1 de enero al 31 de diciembre, qué actividades se ejecutaron, cuáles eran los objetivos que teníamos, los cumplimos, no los cumplimos, si no los cumplimos, ¿por qué? La rendición de cuentas es realizada por aquellos que tenían delegadas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, es una mirada al pasado y es una revisión para establecer si cumplimos o no con los objetivos que teníamos, y si no los cumplimos, cuál fue la causa de ello. Mientras que cuando ya hablamos con la revisión por la dirección, ya en la revisión por la dirección es esa verificación de la alta dirección con el fin de una mejora continua. Y entonces la alta dirección que hace en esta revisión, pues por una parte,
se espera que antes de la reunión, pues previamente haya leído todos esos informes para que esté en el contexto de qué ha pasado en la organización. Y en segundo lugar, lo más importante de la revisión por la dirección es la toma de decisiones a futuro. En la revisión por la dirección, lo que hace la alta dirección es revisar 24 aspectos que están establecidos en el decreto 1072 de 2015. Y sobre esos aspectos, la alta dirección toma decisiones que nos van a afectar nuestro plan de trabajo a futuro. Entonces, podemos mirar, por ejemplo, los recursos. Entonces, ¿qué pasa? En la rendición de cuentas, el responsable del sistema de gestión debe haber dicho, por ejemplo, teníamos asignados 10 millones de pesos de recursos y se fueron 11. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en pandemia y todos los costos de bioseguridad pues han subido, la inflación, etcétera. Entonces, pues se está yendo más de lo que tenemos asignado. O también puede decir, nos asignaron 10 millones de pesos y se fueron 9,900, pero quedó pendiente hacer esta compra y esta compra. Entonces, eso es lo que uno vería en una rendición de cuentas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las situaciones que se dieron? ¿Qué es lo que hace la revisión por la alta dirección? Para cada uno de esos ítems, lo que hace es mirar a futuro. Y es, bueno, ya me dijeron qué pasó el año pasado, yo quiero que este año que comienza sea mejor. Entonces, yo como alta dirección puedo decir, bueno, si 10 millones no alcanzaron porque necesito esto, esto y esto, entonces este año voy a asignar 15, voy a asignar 12, voy a asignar 18. Entonces, la alta dirección para cada uno de estos puntos lo que va a hacer es tomar decisiones con el fin de que eso afecte nuestro plan de trabajo de este año y contribuya a la mejora continua del sistema de gestión. También puede haber, hay algunos puntos donde se habla de participación de terceros. Yo no podría decir, no, jefe, es que la ARL no nos dio nada, ni nos atendió la línea telefónica. Entonces, la alta dirección que podría decir, bueno, pues entonces vamos a cambiar de ARL por una que sí nos ayude. Y normalmente todo este tipo de decisiones de presupuesto, de cambios de proveedores, de actualización de procesos, de llamado a descargos a personal, etcétera, pues son ese tipo de decisiones que solo puede tomar la alta dirección. Por eso la importancia de que la revisión por la alta dirección sea realmente realizada por una persona que pueda tomar decisiones, que tenga poder en la empresa y pueda decir, listo, vamos a ponerle más plata a esto, o vamos a cambiar esta área, o vamos a hacer este proceso de actualización de infraestructura o cualquiera pues, de las decisiones que pueden estar derivadas de los 24 ítems que se revisan. Y viene otro punto que nos colabora en la parte de verificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y es el tema de las investigaciones de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. Cada vez que en la empresa sucede un incidente, un accidente o una enfermedad, pues la empresa y todos los que participan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen un conjunto de obligaciones legales que tienen que cumplir. Entonces vamos a ver algunos aspectos relacionados principalmente con la investigación de accidentes de trabajo, que es lo que pues tiene una mayor reglamentación en el país. Comencemos primero recordando esos conceptos básicos que vale la pena tener en cuenta. Lo primero es el incidente. ¿Qué es el incidente? El casi. Casi, pero no. Casi me caigo, casi me pego, casi me mato, casi me lastimo. Los incidentes, pues, son todos esos sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud. Es un suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con con potencial de ser un accidente. Entonces, tal vez el elemento más importante de la definición tiene potencial de ser un accidente. Sin embargo, no se desarrolló el accidente, pero el incidente nos advierte, mire, acá hay una situación en la cual tenemos que poner medidas de intervención porque hoy fue un incidente, pero mañana podría ser un accidente. ¿Qué nos dice la definición de accidente? La normatividad vigente en Colombia, la ley 1562 de 2012, que nos dice, el accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo,
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Y para eso siempre debemos decir, ¿cómo llegó el trabajador? El trabajador llegó bien por la mañana y salió por la tarde con un morado. ¿Eso qué significa? Que hubo un accidente. Ay, pero fue una cosa sencillita, eso no pasó nada, eso ahorita con cremita le pasa. Entonces lo que se dice es, en ese caso, nosotros, como no somos médicos, nosotros no somos quien para decir si lo que pasó fue una situación ahí sencillita que con cremita se arregla o no. Porque finalmente, pues un morado es una lesión orgánica, así nos parezca sencillo, no fue nada grave, no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el trabajador llega por la mañana, nosotros debemos considerar que al final de la tarde lo regresamos a su casa exactamente igual, sin ninguna lesión por pequeña que sea. Es que fue una cortadita con una hoja de papel, es que se pegó ahí que no vio tal cosa, no. Pues finalmente eso es una lesión orgánica porque la persona ni llegó por la mañana con la cortadita ni llegó con el morado. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y ahí es una parte importante y es con ocasión del trabajo, es decir, no va a ser en el tiempo de descanso del trabajador, no está considerada la hora de almuerzo, porque la hora de almuerzo no es un tiempo de trabajo. Puede producirle una lesión orgánica, que es lo que pues fácilmente se identifica, se cortó, se quemó, se lastimó, pero también puede ser una perturbación funcional o psiquiátrica. Y pues ya aspectos mayores como la invalidez o la muerte. En el caso del tema psiquiátrico, pues eso es algo que viene desde esta ley 1562 de 2012 y que se complementa con seguramente temas que ustedes han escuchado del riesgo psicosocial. Muchas veces pasa que hay un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, pero como no le produjo una lesión orgánica al trabajador, pues muchas veces lo omitimos y no lo consideramos un accidente de trabajo. Es importante empezar a mirar estas situaciones. ¿Cuándo podría darse esta situación? Por ejemplo, una perturbación psiquiátrica donde se recomienda pues hacer el reporte del accidente de trabajo con el fin de que el trabajador reciba esa ayuda adecuada. Vamos a suponer que es un trabajador que labora en una joyería en un centro comercial y que ese trabajador pues todos los días llega, abre la joyería, saca los productos, atiende a los clientes y se presenta un día un intento de robo. Llegan unas personas inescrupulosas, unas personas pues que son amigas de lo ajeno y los atacan con armas, les ponen armas al frente y les dice deme las joyas y ellos pues dan las joyas, entregan todo. Entonces puede ser un intento de robo o que se haya realizado el robo. Y entonces uno empieza a decir, pero como nunca dispararon, como nunca los golpearon, entonces pues no hubo una lesión orgánica. No los mataron, entonces no hubo muerte. No los lastimaron, entonces pues no hubo invalidez, o sea, no hay un accidente de trabajo. Entonces, quedémonos a pensar un poquito en el tema. Si tú estás en una joyería trabajando, vienen unos hombres, te roban, te apuntan con un arma, pasan unos segundos en los cuales pues ves tu vida pasar y sientes que todo se acabó. No hay una perturbación psiquiátrica ahí. No pueden haber problemas más adelante de esa persona, pues por el miedo de que cada vez que entre al trabajo, muchas personas después de eso ni siquiera son capaces de volver al trabajo. No puede haber una situación que la persona empieza a sentirse estresada por eso, que empieza a tener pesadillas, que empieza a tener situaciones que le afectan su condición en el trabajo. Pues en esos casos siempre que la persona diga no, estoy bien, ya pasó, siempre la recomendación es repórtelo como un accidente de trabajo, porque claramente somos seres humanos, ese tipo de situaciones nos afectan y principalmente con el fin de que la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, le haga seguimiento al trabajador y pues lo llame a una consulta con psicólogo o psiquiatra según la necesidad para que esa situación se supere realmente. No es que yo a ojos de mi jefe diga, no, estoy bien y por la noche no puedo dormir, estoy llorando, cualquier persona que se me acerque estoy temblando. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto de
la definición de accidente de trabajo, que muchas ocasiones lo omitimos porque como no vemos la sangre, como no vemos el muerto, como no vemos la situación de la lesión orgánica, la podemos omitir. Y ese es como un ejemplo normal de un accidente de trabajo que, aunque no haya habido una lesión orgánica, pues sí puede haber una perturbación psiquiátrica. Nos dice la normatividad que también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar o horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que trabajo en el área comercial, mi horario normal es de 8 a 5, pero mi jefe dice, oye Carolina, mira, hay un evento el viernes a las 8 de la noche o el jueves a las 8 de la noche, hay un cóctel y en ese cóctel van a haber potenciales clientes, vayamos a ese cóctel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está por fuera del horario de trabajo? Sí, está por fuera del horario de trabajo, pero lo está haciendo bajo una orden del jefe inmediato. El jefe inmediato le dijo, oiga, vamos a ir el jueves a las 8 de la noche a un cóctel. Entonces, cualquier situación que pase, que se cayó, que se golpeó, que pasó durante el desarrollo de esa actividad, pues sería considerada un accidente de trabajo, porque aunque fue fuera de las instalaciones de la empresa y fuera del horario laboral, estaba bajo órdenes del empleador. Pasa también, por ejemplo, que el gerente tiene una situación personal y llama a la señora de servicios generales y le dice, oiga, mijita, Pepita, venga, ayúdeme, váyase rapidito y haga esta vuelta del colegio del hijo. Y de pronto, durante el proceso, pues la señora se cae, se golpea y se lastima. Entonces le pregunto, ¿es un accidente de trabajo lo que le pasó a Pepita? Porque Pepita no es mensajera. Pepita está contratada para realizar las actividades de servicios generales en la empresa. Entonces, lo que dice la norma es que cuando la acción se realice por órdenes del empleador, pues es considerado un accidente de trabajo, porque claramente Pepita no podría decirle a su jefe, no, 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 yo no salgo porque eso no está en mi trabajo, no. Pepita le va a hacer caso al jefe, va a hacer la vuelta y cualquier situación que pase en el desarrollo de esas órdenes, pues va a ser considerado un accidente de trabajo. Ahora, es diferente en el caso, por ejemplo, de que sea la recepcionista. Que la recepcionista llama a Pepita y le dice, ay, Pepita, ayúdame con esto que es para el colegio de mis niños. Y Pepita en su horario de descanso sale 15 minutos a la tienda a ayudarle a la recepcionista a hacer esa actividad y ahí tiene el accidente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estaba bajo ejecución de órdenes del empleador? No, porque la recepcionista no es la jefe de Pepita. Entonces, ahí Pepita estaba actuando por su cuenta propia, buena gente, con una amiga, pero no lo estaba haciendo bajo las órdenes del empleador y ahí no aplicaría el tema del accidente de trabajo, exceptuando obviamente que en el organigrama de la empresa la recepcionista pues fuera la jefe directa de la persona de servicios generales, pero en un contexto normal pues lo que quería era como mostrarles un ejemplo de casos en los que aplica o no aplica, porque uno normalmente lee la definición de accidente de trabajo y pues todo le parece normal, pero creo que los ejemplos ayudan a que entendamos un poquito más lo que nos dice la norma. Dice, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Es decir, que cuando nosotros salimos de nuestra casa por la mañana al trabajo y tomamos transporte público, tomamos un Transmilenio en Bogotá o un mío en Cali o un metro en Medellín o bueno, cualquiera de los sistemas de transporte que hay en cada ciudad, pues cualquier cosa que me pase en ese medio de transporte no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi trayecto casa-trabajo, trabajo-casa, y eso no es un accidente de trabajo, porque eso no me lo suministra el empleador. Algunas personas dicen, ay, pero es que me pagan el auxilio de transporte, entonces sí me lo suministra el empleador. No, el auxilio de transporte, como su nombre lo indica, es una ayuda del empleador para costear los servicios de transporte para aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Pero no significa que el transporte lo esté suministrando el empleador, porque es el trabajador el que decide
si toma un taxi, si se va en bicicleta, si toma un transporte masivo, si va en su carro particular. Entonces, ese transporte, la única forma de que sea considerado un accidente de trabajo es cuando lo suministra el empleador. Por ejemplo, si ustedes trabajan en una gran entidad, por ejemplo en el Banco de la República, en Invías, que tienen un bus que es como un colegio, la empresa tiene un bus que va y recoge a los trabajadores de la esquina de su casa, pues en ese caso, si cualquier cosa que pase en ese bus sería considerado un accidente de trabajo, dado que ahí sí es clarísimo que el transporte lo está suministrando el empleador. También, pues, lo ocurrido en el ejercicio de la función sindical sería accidente de trabajo. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de servicios temporales. Entonces, si el empleador a final de año decide hacer una gran fiesta para celebrar que se acabó la pandemia y que las ventas subieron, y entonces hace una gran fiesta, pues cualquier cosa que pase en esa fiesta, así sea fuera del horario laboral, fuera de las instalaciones, como es una actividad recreativa, deportiva o cultural realizada por el empleador, cualquier cosa que pase ahí sería un accidente de trabajo. Lo mismo si la empresa dice, no, vamos a hacer un campeonato de fútbol, pues cualquier situación que se presente durante el partido que genere una lesión al trabajador, pues sería considerado un accidente de trabajo. Y entonces viene ahora sí el tema de la investigación. Entonces ya vimos un poquito que era incidente e hicimos pues énfasis en esos aspectos que nos dice la normatividad de qué es un accidente de trabajo. Luego nos dice la norma que nosotros tenemos que hacer una investigación de los accidentes. Y esas investigaciones, ¿qué es lo que buscan? Encontrar las causas raíz. ¿Cuáles son esos hechos, esas situaciones que hicieron que ocurriera ese accidente? ¿Para qué? Para intervenirlas y evitar que esa situación se vuelva a presentar. De acuerdo con la normatividad, los accidentes de trabajo se clasifican en tres: accidentes de trabajo leves, graves y mortales. Los mortales, pues como su nombre lo indica, son aquellos en los cuales el trabajador muere por causa del accidente. Los graves están definidos en la normatividad como una consecuencia como amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Cualquiera de estas situaciones que se presente durante un accidente lo clasificará como un accidente grave. Si no, pues sería un accidente leve. Y debemos encontrar las causas. Entonces las causas se dividen en dos: en causas básicas y causas inmediatas. Cuando hablamos de causas básicas, son las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros. Factores que, una vez identificados, permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Existen dos tipos de causas básicas y básicamente cuando hablamos de causas básicas lo que hacemos referencia es a la causa raíz. O sea, cuando hacemos ese análisis detallado y no nos quedamos en lo que pasó en el momento del accidente, sino empezamos a investigar por qué sucedió eso y llegamos a la causa raíz, es cuando decimos que hemos encontrado la causa básica. Las causas básicas pueden estar dadas por dos situaciones: por factores personales, situaciones que tienen que ver con la capacidad del trabajador, capacitación, destreza, aptitud, entre otros, o factores de trabajo que tienen que ver con la gestión de la empresa, mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas, etc.
En este curso de 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues lo que se hace es una introducción a estos temas. En ningún momento se pretende que ustedes salgan expertos en hacer investigaciones de accidentes. Para quienes les interese este tema, todas las administradoras de riesgos laborales tienen capacitación presencial o virtual en temas de investigación de accidentes, donde van a profundizar en cada uno de estos aspectos. Pero digamos que ese no es el objetivo de este curso. Lo que estamos haciendo es un pequeño recorderis de algunos términos importantes que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de las causas inmediatas es pues ya la situación inmediata, lo que pasó minutos o segundos antes de que se diera el accidente, y está relacionado en muchos casos con actos inseguros o condiciones inseguras. Los actos inseguros pues son esos actos o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzca el accidente, como cuando uno va en el vehículo y excede la velocidad. Uno sabe que si excede la velocidad puede haber un accidente, o las condiciones inseguras, la situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo. Lo mismo en el mismo caso del vehículo, puede que yo no vaya en exceso de velocidad, pero si no le he hecho mantenimiento al vehículo, pues podrían en cualquier momento, por ejemplo, fallar los frenos y presentarse un accidente. Entonces ahí tendríamos las causas inmediatas del accidente. Cuando estamos hablando de investigación de accidentes, pues vale la pena hacer referencia a la resolución 1401 de 2007. Quien quiera profundizar en este tema, pues les recomendamos leerla completica, porque ahí se explica todo lo que se tiene que hacer al momento de un accidente de trabajo. Entonces, cuando sucede un accidente de trabajo, pues lo más importante es la vida y la salud del trabajador, y hay que darle una atención inmediata, hay que darle unos primeros auxilios, y de ser necesario, pues trasladarlo a un sitio en ambulancia o en algún elemento donde le den una mayor atención. Siempre que ocurra un accidente de trabajo, por leve que este sea, la recomendación es que el médico atienda al trabajador, ¿sí? Cuando es un accidente, pues, que requiere atención inmediata, pues obviamente todo el equipo de trabajo, los brigadistas, van a esforzarse pues en llamar la ambulancia, en atenderlo lo más rápido, en que le den pues la atención muy pronto. Pero pasa muchas veces en estos accidentes leves que como fue un golpecito, que fue un moradito, que fue una cosita sencilla con una hoja, pues que muchas veces no se realiza la ida al médico. La recomendación siempre es, después de un accidente de trabajo, el trabajador tiene que ir al médico. Puede que no haya inmediatamente los 5 minutos porque en teoría fue solo una cortadita, pero sí en el transcurso del día debe desplazarse, ir al médico, y que sea un médico, un personal de la salud, donde definitivamente se valore y el que diga, ok, sí, no fue nada grave, regrese a su trabajo. ¿Por qué? Porque en la empresa, excepto pues que tengan personal de salud competente, en la mayoría de las empresas, pues no tenemos ni médicos, ni enfermeras, ni personal de la salud. Entonces uno puede ver, ay sí, como que un moradito, pero uno realmente no sabe qué está pasando por dentro. Así que siempre la recomendación es, por leve que sea el accidente, el trabajador, después de haberlo sufrido, dirigirse al médico, para que sea el personal de la salud quien definitivamente diga que realmente está bien. ¿Por qué? Porque en la empresa no somos médicos, así que no podemos decir, no, vaya al médico que usted está bien, ¿no? Porque no somos la persona idónea. Una vez ya hemos salido de la atención de ese trabajador, entonces hay varias actividades que se deben realizar. Hay que hacer el reporte a la ARL, y el reporte a la ARL, que se denomina el FURAT, que es el formulario único de accidentes de trabajo, de reporte de accidentes de trabajo, pues lo debe hacer la persona que lidera el sistema de gestión, o la persona de seguridad y salud en el trabajo, o la persona de talento humano, o el gerente, bueno, la persona que tenga acceso a ingresar a la página de la ARL, y en el FURAT, que es el formato de reporte de accidentes de trabajo, pues lo que se va a decir es cuál fue el trabajador, la información de la empresa y un resumen de lo que pasó. Se cayó, se lastimó, iba caminando y se cayó, iba caminando y se tropezó y se desmayó, y bueno, lo que haya pasado, una breve descripción de las condiciones. La administradora de riesgos laborales debe recibir ese informe máximo 2 días hábiles siguientes
Máximo 2 días hábiles siguientes ha ocurrido el accidente. Lo mejor siempre es hacerlo el mismo día. Y también se debe reportar a la EPS, a la entidad promotora de salud, a la cual se encuentra afiliado el trabajador. Entonces hay que hacer 2 cosas. Una es el reporte a la ARL y otra el reporte a la EPS. El reporte o FURAT es diferente a la llamada a informar a la ARL de que ocurrió el accidente, porque cuando ocurre el accidente, pues nosotros ¿qué hacemos? Además de darle los primeros auxilios con nuestros brigadistas, pues llamamos a la ARL, indicamos que sucedió el accidente y el operador de la ARL nos va a decir cuál es el centro médico más cercano al que debemos trasladar al trabajador. Pero eso es en la atención inmediata donde la ARL nos dice trasládelo a tal lado. Pero esa llamada no constituye el reporte del accidente. Esa llamada es simplemente una notificación de que ha sucedido algo para que nos indiquen cuál es el centro médico más cercano donde lo van a atender. El FURAT, pues, es un proceso de un reporte por escrito en la página de la ARL, donde al final la ARL nos genera un PDF con unos códigos en los cuales ya ahí se evidencia que el empleador hizo el reporte. Entonces, no confundir esa llamada de solicitud de servicio médico con el reporte del accidente. Entonces hemos dicho que el reporte se hace a la ARL y a la EPS del trabajador y tenemos 2 días. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conformar el equipo investigador, tenemos que reunir a un conjunto de personas de la empresa para que comiencen a hacer ese análisis de causas. Para realizar esa investigación se tienen 15 días. Entonces, si el accidente ocurre hoy, a partir de hoy contamos 15 días y ese es el tiempo que tenemos para hacer la investigación. Se debe adoptar una metodología y un formato para investigar los accidentes. En el caso de accidentes graves y mortales, es obligatorio el uso del formato de la ARL. Pero en el caso de leves, la empresa pues podría tener su propio formato. A la práctica, pues, lo mejor es siempre tener el formato de la ARL. Sin embargo, la normatividad permite en accidentes leves que el empleador tenga su propio formato. ¿Qué se va a hacer en ese formato de investigación? Entonces, pues se va a colocar toda la información del trabajador, del accidente, pero ya no va a ser una descripción del accidente general, como la pudimos poner en el FURAT, sino que va a ser una descripción detallada, todo lo que podamos tener de ese accidente. Previo a hacer la investigación, pues lo que se recomienda es hacer una recopilación de pruebas. Entonces, entrevistar a los testigos, entrevistar al accidentado, si es posible, pues tener fotos del lugar del accidente, recopilar toda la información previa al accidente que nos permita hacer más fácil la labor de identificar esas causas posibles. El equipo investigador, pues, está conformado por varias personas. Entonces, voy a omitir aquí la parte de la administradora de riesgos laborales, que eso igual lo encuentran en la normatividad, y nos vamos pues a lo más importante, que es realmente lo que hace este equipo investigador. El primer elemento que debemos tener en cuenta es quiénes conforman ese equipo investigador. Entonces, el equipo investigador debe estar conformado como mínimo por ¿quién? 1, por la persona que lidera o que es responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa persona siempre va a formar parte de los equipos investigadores de incidentes y accidentes de trabajo. Segundo, el jefe directo del trabajador accidentado. El jefe directo del trabajador accidentado siempre va a formar parte del equipo investigador. Tercero, un representante del COPAS. Si no hay COPAS, pues sería el vigía. Entonces, cuando la empresa es pequeñita, que tiene 10 o menos trabajadores, pues tiene un vigía en seguridad y salud en el trabajo, y pues esa persona estará en todas las investigaciones de accidente durante el tiempo que sea el vigía. Pero cuando la empresa ya es más grande, pues la empresa no tiene vigía, sino que tiene un COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, los miembros del COPAS, cuando son notificados de que hay de que se presentó un accidente, pues deben de elegir quién de sus representantes participa en la investigación. Hay empresas en las cuales el COPAS lo decide en el momento en que le notifica. Entonces dice fulano, sultano,
Hay otras empresas que dicen, no, este mes va a ser tal, este mes va a ser el otro, en marzo va a ser otra persona. Entonces, en enero Hugo, en febrero Paco y en marzo Luis. Entonces, hay COPAS que se organizan y desde el inicio en su planeación ya saben que si hay un accidente en ese mes, le toca a esa persona. Hay otros miembros del COPAS que lo que definen es que van rotando las personas accidente a accidente. Entonces, el primer accidente va a ser Hugo, el segundo accidente Paco, el tercer accidente Luis, y si hay un cuarto, entonces Daisy, y si no Donna, y pum, vuelven y rotan, ¿sí? Entonces, ¿eso lo define quién? Pues el COPAS. Ellos definen quién de sus miembros va a ser el representante del COPAS en la investigación de ese accidente específico. Cuando el accidente es grave o mortal, es obligatorio que esté en la investigación una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo, y esa persona pues debe tener un nivel de profesional o especialista, no puede ser técnico ni tecnólogo. Y cuando pues las empresas son grandes, y en algunas situaciones también se puede invitar a los jefes de área, de proceso, para que sean partícipes de la investigación. Entonces, ¿qué se hace? Pues se solicita el formato al administrador de riesgos laborales en el caso de que la empresa no tenga definido uno. Sabemos que tenemos que conformar el equipo investigador, hay que conformarlo lo más pronto posible. Debemos recopilar todas las pruebas de todo lo que pasó antes del accidente, cómo fue, los testimonios del trabajador, de los testigos, mirar si hubo cámaras, toda la información que podamos recopilar. Una vez recopilemos esta información, ¿qué va a hacer el equipo investigado? Pues va, antes de los 15 días, revisar todo lo que suceda, revisar los hechos, revisar las evidencias. ¿Para qué? Para determinar las causas inmediatas y las causas básicas. Una vez ya hemos llegado a cuál fue la situación que se presentó, cuál fue esa causa raíz, cuáles fueron esos factores que pudieron haber generado el accidente, pues lo que vamos a hacer es un plan de acción, es un conjunto de actividades que se van a ejecutar en la empresa con el fin de ¿qué? De evitar que ese accidente, esa situación se vuelva a presentar. Cuando el accidente es grave y mortal, pues tiene que ir con la firma del representante legal. Entonces vamos a hacer un resumen. Hay que hacer un reporte del evento. Recordemos que ese reporte debe ser a la ARL y a la EPS. Y hay un punto importante. Cuando el accidente es leve, lo reportamos únicamente a la ARL y a la EPS. Pero si el accidente es grave o mortal, también lo tenemos que reportar a la dirección del Ministerio del Trabajo de nuestro municipio o departamento. Solo los accidentes graves, mortales y enfermedades laborales se reportan al Ministerio del Trabajo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué hacemos? Conformar el equipo investigador, que ya sabemos que va quién. Va un representante del COPAS o el vigía, va el responsable del sistema de gestión, va el jefe inmediato del trabajador accidentado y en caso de ser grave o mortal, una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Tercero, reconocer el entorno del evento. Lo ideal es que puedan desplazarse a donde fue para mirar cómo fue el accidente, mirar el entorno, mirar los testigos, recolectar todas las evidencias, luego diligencian el formato y aplican una metodología para el análisis de causas. Una vez ya han encontrado las causas del accidente, determinan cuáles son las medidas de intervención y en el caso de accidente grave y mortal, la investigación debe ser remitida a la ARL y la ARL después se encargará de remitir un informe al Ministerio del Trabajo. La investigación, el informe de investigación, cuando es grave y mortal, lo debemos remitir a la administradora de riesgos laborales. Existen muchas metodologías y sobre esto pues también ustedes van a encontrar con su administradora de riesgos laborales o con otros oferentes de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, pues cursos específicos para aprender a utilizar estas metodologías. El propósito de esta capacitación pues en ningún momento es volverlos especialistas en las metodologías, pero sí es saber que conozcan
que existen varias metodologías. Por ejemplo, la metodología de diagrama de espina de pescado, que empieza a hacer un análisis de causas basado en el análisis de diferentes aspectos del medio ambiente, de los métodos, los materiales, las maquinarias o la mano de obra. Y gráficamente, pues usualmente, cuando ya se ven pintadas todas esas causas, se ve como una espina de pescado. Existe otra metodología que es el árbol de causas, que empieza a establecer cuál es el problema, qué lo pudo causar y a esto qué lo pudo causar y así sucesivamente. Cuando uno ve al final todo el análisis de causas, pues da la sensación de que fuera un árbol. Cada una de estas metodologías pues tiene una forma diferente de desarrollarse, por lo cual pues les recomiendo, si quieren profundizar, tomen cursos específicos en cada una de ellas. No es necesario volvernos expertos en todas, es mejor ser experto en una, pero manejarla muy muy bien y profundizar, y no conocer un pedacito de cada una y al final no manejar ninguna. Sin embargo, la norma no los exige que ustedes puedan mezclar metodologías. Muchas veces uno para un accidente utiliza una, para otro accidente utiliza otra. Entonces, normalmente lo que nosotros recomendamos es que en el procedimiento de investigación de accidentes, pues se establezcan cuáles podrían ser las metodologías a utilizar y que sea el equipo investigador el que seleccione, pues cuál va a utilizar para un determinado accidente, porque al final uno tiende a utilizar aquella que mejor maneja. Existe otra metodología que es el análisis de los 5 porqués, que es preguntarse 5 veces, como su nombre lo indica, ¿por qué? ¿Por qué sucede el accidente? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo es un accidente de tránsito. Entonces dice, ¿por qué sucede el accidente? Entonces vamos al primer por qué. Porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae al paso del camión. ¿Por qué perdió el control de la motocicleta? Porque el piso estaba resbaloso por arenilla, traía peso en la moto y además coge la curva a exceso de velocidad. ¿Por qué cogió rápido la curva? Porque tenía afán y no tuvo precaución en conducir bajo una velocidad adecuada. ¿Por qué no tomó la curva a la velocidad indicada? Porque no estaba capacitado en seguridad vial. ¿Por qué no tenía capacitación? Porque no se había contemplado el riesgo. Y pues podemos tener muchas líneas de los 5 porqués. La idea es encontrar la causa raíz del problema. Existe otra metodología que son las 5 Ws y 2 Hs, porque se basan en sus palabras en inglés, que es establecer 7 preguntas: ¿qué, por qué, quién, dónde, cuándo, cómo y cuánto? Y con eso pues cerramos esta primera parte, que es el módulo de verificación. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Buenos días, Elizabeth Ramírez. Tengo la siguiente inquietud. Cuando se trata de un trabajador en misión que su sitio de trabajo pues no es el centro de la empresa, ¿cierto? La sede de la empresa. ¿A quién le corresponde el reporte del accidente de trabajo? ¿Al empleador o a la persona que contrató a ese empleador? Entonces, el reporte como tal, el FURAT, le corresponde a la empresa de servicios temporales, porque es la que tiene el acceso a la ARL para hacer el FURAT. Pero ahora, la llamada a la ARL para preguntar cuál es el centro médico donde lo atiende, pues esa sí la puede hacer cualquier persona, en este caso la puede hacer la empresa usuaria. Ok, gracias. ¿Listo? Pero el FURAT como tal, si ya le corresponde a pues quien tiene el usuario y la clave de acceso a la ARL para hacer el reporte. Con gusto, Elizabeth. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen problemas con el micrófono, también los pueden dejar en el chat. Profe, buenos días. Con Luz Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias, Luz. Cuéntanos. Profe, pues que yo tengo una pregunta ahí. Por ejemplo, yo estuve en una empresa, pasó un accidente, ¿cierto? Lo reporté, pero como yo no era la encargada directamente de manejar toda la plataforma de la ARL, porque lo manejaba un asesor externo, él debería de continuar con el FURAT y no lo hizo. Pues el jefe también le dijo al accidentado que no fuera
al centro de salud donde yo le recomendé ni nada. Ahí no pasó nada, pues el muchacho se ausentó varios días del trabajo y no hubo incapacidad, no hubo nada. O sea, ahí qué pasa, las empresas incumplen, el jefe no está comprometido con el sistema de gestión y ahí no hay como una sanción o algo que puedan hacer, pues porque me parece muy injusto esa parte. O sea, eso lo cogen como, no sé, de papel. Lo que pasa es que en esos casos pues va a depender de que el trabajador haga la denuncia. Si el trabajador reporta esa situación al Ministerio de Ah, ya. Trabajo a través de su página web, o si una persona anónima hace el reporte, entonces el Ministerio del Trabajo pues sí inicia una investigación, pero del resto pues es que el Ministerio y la ARL no se van a enterar. Entonces va a depender un poco de si hay denuncia. Si hay denuncia, pues el Ministerio del Trabajo inicia la investigación. Pero si no la hay, pues no hay nada que se pueda hacer. Profe, pero muy maluco eso, porque por ejemplo estoy en otra empresa también y pasa igual, pues son contratistas, subcontratistas. Y yo no sé, es que son muy tramposos, quieren todo legalizarlo, pero ellos quieren tener un coordinador allá para que haga de todo, ¿cierto? Y pagan bien poquito y aparte no cumplen ni siquiera con los EPP que uno les pide. Uno en este caso, ahí usted que, pues, ¿qué me recomienda? ¿Qué me aconsejaría? Porque, pues, o sea, no tienen un sistema bien de gestión bien establecido. Pues ahí solo hay dos alternativas. La primera es desarrollar pues tu capacidad de negociación, comunicación asertiva, tu capacidad de vender el sistema de gestión para que con el tiempo pues ese empleador empiece a reconocer la importancia del sistema de gestión. Esa es una alternativa que a veces funciona y a veces no, pero va a depender más de nuestras habilidades blandas que de nuestro conocimiento técnico. Y la segunda es, Sí. realmente estás en el lugar inadecuado, empieza a pasar hojas de vida a trabajo. Ah, bueno, profe. Sí, porque no, imagínate que, pues yo traté de hacer la primera que usted dijo, como socializar con el empleador, decirle que vea que si usted no cumple con esto, pues básicamente usted es el responsable porque usted es el encargado de los trabajadores, le dice, vea, todos debemos conocer lo mismo, pues esto es de vital importancia. Es que él piensa que no es importante la seguridad y tiene un asesor externo y otra persona también que hace como que una ruta, algo así, pero como que ellos tampoco brindan por parte de ellos esa importancia a la seguridad, entonces así sí es muy difícil. Si uno mismo no se las cree de seguridad en el trabajo, no se concientiza a los riesgos a los cuales está expuesto, es muy difícil así llegarle al jefe, al gerente, al que sea. Así es, lo importante es que tú tengas tu conciencia tranquila de que hiciste la labor adecuadamente y que todo lo dejes por escrito. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, todo lo que Ah, tú sí, señora. veas esté funcionando de una forma inadecuada, tú lo charlas con el jefe y después le mandas el correíto. Jefe, de acuerdo a la conversación que tuvimos hace un rato, entonces, primero, está pendiente comprar estos EPPs, tenemos falencia en tal cosa, falta tal cosa, listo, tú dejas la evidencia que él se enteró y no que el día de mañana digan, ah no, es que la culpa fue de Luz, ella nunca me dijo nada, yo no sabía, yo la había contratado, yo pensé que ella era buena, pero a mí nunca me dijo. Entonces siempre la evidencia es importante para pues curarnos nosotros de que después no digan que actuamos de una forma inadecuada, sino que siempre le dijimos, le advertimos, le hicimos conocer. Y pues bueno, ahí lo que les recomiendo es toma muchas capacitaciones en habilidades blandas, porque muchos de los problemas que tenemos los prevencionistas es precisamente que no tenemos buenas habilidades de comunicación, que no le logramos llegar a la persona eso que le interesa, no tenemos buena negociación, por ejemplo, impuestos, y pues nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. Pues siempre es importante desarrollar habilidades de negociación, de manejo de conflictos, de comunicación asertiva, porque esas habilidades blandas nos van a permitir tener una. Ah, sí, profe. Pero, profe, hay como que le debato también. Esa vez es muy difícil cuando, por ejemplo, hay un profesional bueno y un profesional malo. Y el profesional malo es el que está ahí arriba, al lado del jefe, ¿sí me entiende? Diciéndole, ah, no, esta no nos sirve. ¿Por qué? Porque nos llena el cuento, como siempre. Esta es la que nos puede embalar cuando hace alguien las cosas bien. Así sí es muy complejo, profe.
Claro, pero eso significa que la otra persona, aunque sea mala y tú eres buena, la otra persona tiene mejor comunicación y ha logrado mandar mejor su mensaje. Por eso es que siempre la recomendación es desarrollar buenas habilidades blandas, porque eso nos va a ayudar muchísimo en el proceso. Bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Kiri, nuevamente Elizabeth, tengo la siguiente inquietud. Mi interés en el tema radica que soy consejera en propiedad horizontal. Y aquí la situación es un poco compleja porque normalmente, ¿qué pasa? Pues no es un edificio muy grande, entonces el personal lo proveen los contratistas. ¿Quién está permanentemente? Un vigilante. Y medio tiempo, una aseadora. Normalmente un administrador pues hace una presencia esporádica, lo mismo aunque se tiene el encargado del sistema de gestión, pues es una persona que tiene sus inspecciones planeadas y no está con una frecuencia alta en el edificio. Entonces, se tuvo un accidente con un vigilante y no hay quien le ayude en el reporte a la asistencia médica inmediata. En esos casos, ¿cómo se debe actuar? Porque es que pues su empleador es otro y un seguimiento permanente a los sitios donde ellos colocan el personal. Entonces, ¿cómo se debe proceder en esos casos? Tienen que llegar a algún acuerdo con la empresa de vigilancia de cuál es la forma de hacerlo, ¿sí? Es, no sé, tener todos los teléfonos en un lugar visible para que la primera persona que se dé cuenta pues pueda llamar, o son ustedes los consejeros del administrador los que pueden hacer eso, o qué mecanismo de comunicación hay con la empresa. Ahí lo único que pueden hacer es un tema de dialogar con la empresa de vigilancia de cuál va a ser la forma en que van a abordar esas situaciones para que no se vuelva a presentar que alguien tiene un accidente y no se le da la atención inmediata. Pero tienen que llegar a un acuerdo, porque definitivamente cuando es solo un vigilante, pues la empresa de vigilancia no está mandando un supervisor permanentemente a que lo esté viendo, y finalmente está en las instalaciones de la copropiedad. O sea, y la copropiedad pues tiene una responsabilidad importante. Entonces tienen que llegar a acuerdos y mirar cómo lo van a hacer para que esa situación de que no se haga el reporte y no se le dé la atención médica inmediata no se vuelva a presentar. Gracias. Se van a poner cámaras. Hay empresas que como tienen, así sea una propiedad horizontal pequeña, tienen cámaras todo el tiempo. Lo que hacen es darle acceso a la empresa de vigilancia a esas cámaras para que, como ellos sí tienen un sistema de monitoreo permanente, pues va a haber alguien que está monitoreando y se puede dar cuenta, que tengan los números de contacto de ustedes para que los puedan llamar. Oiga, el celador no se mueve hace 3 minutos, no sé qué, y bueno, alguien baja y lo mira. O sea, al final es un tema de comunicación y de establecer los mecanismos entre las dos partes. Gracias. Con gusto. Bueno, vamos entonces. ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, buenos días. Josefa, cuéntanos. Profe, una preguntita. Yo tengo una inquietud y es ¿cómo sabe si un trabajador está bien ubicado en el riesgo que le corresponde? O sea, que en la ARL lo tiene, o sea, se ubica por sus labores, por sus funciones, en el riesgo laboral que le corresponde. No entendí la pregunta. Sí, usted sabe que los trabajadores lo ubican en el riesgo 1, riesgo 2, hasta el 5. Sí, señora. ¿Cómo se sabe si está bien ubicado de acuerdo a las funciones que le corresponde? No, ese tema no lo tengo bien claro. Ah, ya. O sea, lo que tú quieres saber es si la empresa está bien clasificada. Es correcto. La clasificación de la empresa está dada por, 1, la actividad económica principal y 2, la tabla de clasificación del decreto 1607 del 2002. Lo que dice la normativa es quien establece la clasificación de la empresa es la ARL. Entonces, ¿qué es lo que te recomendamos? 1, busca tu actividad económica en el decreto 1607 de 2002, porque ahí ya vas a empezar a ver tu actividad económica, que te toque buscarla por texto, porque eso es una cosa re vieja que está súper desactualizada. Entonces, ahí ya vas a empezar a ver cuáles son los diferentes tipos de riesgos que cobijan a tu empresa. Y lo segundo es llamar a tu ARL, porque la única forma de saber si estás bien clasificado o no es mediante el asesor de tu ARL. Entonces, tú llamas a la ARL y le dices, mire, yo quiero que revisen mi clasificación. Y el asesor de la ARL, pues va a ir
va a mirar en esa misma tabla y te va a decir sí, está bien clasificado, le va a decir no, está mal clasificado, tenemos que hacer el ajuste. Pero quien lo hace es la administradora de riesgos laborales. Muchas gracias. Con gusto. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión, que es la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues está enfocada en varios aspectos. Por un lado, pues en lo que ya se ha mencionado alrededor de todo el curso, que es el ciclo de Deming o el conocido PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Cuando llegamos a la parte de la mejora del sistema de gestión, vamos a ver varios conceptos nuevos. Entonces, vamos a hablar de acciones correctivas, de acciones preventivas y de acciones de mejora. ¿Cuál es la idea? Que nuestro sistema cada año, como normalmente hablamos de planes anuales, pues normalmente uno habla de esa mejora continua debe verse reflejada año a año. Es decir, yo no me puedo quedar en el 2022 con lo que hice en el 2020, porque entonces yo no estoy mejorando, y si no estoy mejorando, no es un verdadero sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La característica principal del sistema de gestión, por ser un sistema de gestión, es esa mejora continua, es que todo el tiempo está mostrando una mejora. Si yo me quedé haciendo lo mismo de hace 2 o 5 años y no estoy mejorando, entonces estoy cumpliendo los requisitos legales, pero no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver entonces algunos elementos importantes. Lo primero es el planificar. Entonces, hemos visto alrededor del curso muchas actividades en torno a la planificación, que es cuando nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esos peligros a los cuales nos enfrentamos? ¿Qué medidas de intervención deberíamos tener? ¿Qué capacitaciones debemos hacer? Y uno de los documentos más importantes que sale de la planificación, pues es el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego viene el hacer, que es cuando mandamos al trabajador a los exámenes médicos, cuando ejecutamos la capacitación, cuando entregamos los elementos de protección personal, cuando todo eso que teníamos en el papel lo volvemos realidad y lo transformamos en evidencias. El hacer se caracteriza porque si yo hice, dejé una evidencia. Ah, no, yo sí hice la capacitación, pero no quedó lista de asistencia, no quedó video, no quedó nada. Pues es como si no lo hubiera hecho. Siempre que nosotros hacemos algo del sistema de gestión, tenemos que dejar una evidencia, porque las palabras se las lleva el viento. Dimos la capacitación, pero no quedó lista de asistencia, no quedó video, no quedó nada que nos evidencie que se hizo la capacitación y quien asistió, pues no nos serviría. Entonces, siempre en el hacer es un conjunto de actividades que empezamos a ejecutar, que esas actividades no salen de por sí de la nada, sino salen de esa planificación y al final de esas actividades pues debe quedar una evidencia. Luego viene el verificar, que es lo que acabamos de ver, algunos elementos, no son los únicos, pero es empezar a mirar, bueno, ¿qué fue lo que nosotros planeamos? ¿Qué objetivo teníamos? ¿Qué fue lo que ejecutamos? ¿Cumplimos o no cumplimos el objetivo? Sí, lo cumplimos. Bien, ¿cómo podemos mejorar? No lo cumplimos. Entonces empezamos a encontrar cuál es la causa raíz de por qué no lo cumplimos para poder implementar ese actuar, esas acciones que nos van a transformar nuestra planificación del siguiente año. Y así continuamente hasta que la empresa se acabe. Vamos a ver entonces las definiciones. La primera definición es acción de mejora, acción de optimización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la organización, en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. Acción preventiva, acción para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Y acción correctiva, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Entonces, ¿qué pasa con las acciones correctivas, preventivas y de mejora? Recordemos que muchas de las cosas que nosotros hacemos están dadas en cumplir requisitos legales. Entonces, nosotros tenemos un gran conjunto de normatividad en Colombia que nos obliga a realizar actividades de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se identifica que uno de esos requisitos legales nosotros no lo cumplimos, entonces es cuando encontramos una no conformidad. Y la acción correctiva es todas esas acciones que nosotros realizamos
para eliminar la causa de la no conformidad. Es decir, en este ejemplo, si nosotros tenemos una norma que no cumplimos, la acción correctiva lo que va a buscar es que cumplamos el requisito legal. Aunque el requisito legal es una fuente importante de actividades que nosotros realizamos y de elementos que empezamos a revisar a la hora, por ejemplo, de una auditoría, existen otros tipos de requisitos, que son los requisitos adoptados por la empresa o impuestos por terceros. Entonces, yo puedo tener unos requisitos que me ha puesto mi cliente, que aunque no sean un requisito legal exigible, pues el cliente en su proceso de mejora continua nos los puede pedir. Entonces, no cumplir un requisito de mi cliente también sería objeto de una no conformidad y, por lo tanto, yo debería generar una acción correctiva. Pero también pueden haber requisitos impuestos por la organización. Lo más común es que en los procedimientos. Es muy común ver que una empresa pues tiene un conjunto de procedimientos para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que se espera? Que si la empresa adoptó, por ejemplo, uno que ustedes deben haber visto como en el módulo 2, que era el tema de selección de proveedores y contratistas o el tema de adquisiciones de bienes y servicios. ¿La empresa qué debe haber hecho? Un procedimiento. ¿Y qué es lo que se espera? Que al momento de hacer las compras, pues la empresa cumpla ese procedimiento. Si se evidencia que no cumplió el procedimiento, ¿qué pasa? Pues que en ese caso se genera una no conformidad. No por un requisito legal, no por un requisito del cliente, sino por un requisito autoimpuesto de la empresa. La organización debe pues cumplir los procedimientos que ella misma se propuso. Si la organización no los cumple, si yo decía, por ejemplo, en mi procedimiento de compras, que para comprar cualquier producto necesitaba 3 cotizaciones, y entonces nos fuimos a comprar, no sé, el esparadrapo para el botiquín y no pedimos 3 cotizaciones, pues entonces estoy incumpliendo mi propio procedimiento. ¿Qué debemos hacer? Una acción correctiva, una acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad detectada. En este caso puede ser que yo todo pida 3 cotizaciones o que yo modifique mi procedimiento. ¿Para qué? Para que se ajuste a la realidad, y es que por cosas que valen 20,000 pesos no voy a pedir 3 cotizaciones. Entonces es por eso que muchas empresas, después de que empiezan a hacer ese tipo de actividades, se dan cuenta de que tiene que haber como un límite. ¿Cuándo sí pido 3 cotizaciones? Pues muchas empresas dicen, si el producto o servicio se puede adquirir con caja menor, pues ya, se hace la contratación directa y se acabó. Si el valor es superior al máximo permitido por la caja menor, entonces ahí sí pido 3 cotizaciones. Porque qué tal cada vez que se le acaba uno el alcohol o las benditas en el botiquín, ir a pedir 3 cotizaciones, pues no tendría sentido. Pero al final, la realidad, nuestro hacer, tiene que ir de acuerdo con la planificación. Entonces, las acciones correctivas pueden ser acciones específicas de, es que como yo no hice la capacitación, entonces ahora sí la hago, pero también las acciones correctivas pues pueden estar dadas a que mi procedimiento quedó mal. No necesariamente tengo que pedir 3 cotizaciones por cada esparadrapo, sino la acción puede ir a modificar el procedimiento. ¿Qué otras acciones tenemos? Entonces tenemos las acciones preventivas, que son acciones para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Entonces, no tenemos una acción correctiva, sino una acción preventiva cuando, ¿qué? Cuando no se dio la no conformidad, es decir, me hicieron la revisión y yo cumplo el requisito legal, pero me dijeron, oiga, haga esto por si acaso, para mejorar, para evitar que pueda pasar una situación adicional. Por ejemplo, yo puedo tener mi procedimiento de investigación de accidentes y pueden decirme, perfecto, usted cumplió, conforme. Pero me pueden decir, oiga, en su procedimiento de investigación de accidentes no está incluyendo los tiempos de reporte, no está incluyendo los 2 días hábiles para el reporte a la ARL, los 2 días hábiles para el reporte a la IPS. Usted solo está diciendo, hay que reportar a la ARL y a la IPS. Entonces, ¿qué pasa? Le estás diciendo, mire, su procedimiento está bien porque tiene un procedimiento y cumple el requisito legal, pero le recomendamos que en su procedimiento ponga esos tiempos. ¿Por qué? Porque de pronto la persona que lo ejecuta podría no tener claros los tiempos y reportarlo tarde.
y ahí se podría generar una no conformidad al incumplir el requisito legal de los 2 días. Entonces, ahí estaríamos haciendo, desde el punto de vista documental, una acción preventiva. Mejorar nuestro procedimiento para que sea más completo, para que si el día de mañana tengo un accidente, no cometamos el error de reportarlo de forma tardía. Pero la acción preventiva, pues no solo tiene que ver con el tema de la documentación, como los 2 ejemplos que vimos, sino también puede estar asociada a los incidentes. Entonces, cuando tenemos incidentes, no se produjo un accidente, pero hay un incidente, pues también todo lo que hagamos alrededor de evitar que ese incidente se transforme en un accidente serán consideradas acciones preventivas. Y las acciones de mejora pues son las que van más allá, son las acciones de optimización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la organización, en la seguridad y la salud en el trabajo. Es posible que yo esté muy bien en mi programa de capacitación, que toda la gente me asista, que yo todas las capacitaciones que programo las ejecuto, pero yo podría empezar a gestionar acciones de mejora, yo podría empezar a incursionar en nuevas herramientas, podría incursionar en nueva forma de hacerlo. De pronto este año lo hago con un PowerPoint como le estamos viendo hoy, pero el otro año de pronto digo, no, voy a hacer una acción de mejora, voy a incluir un juego para mejorar la capacitación. Entonces, ¿es una acción correctiva? No, porque pues se están haciendo las capacitaciones, la norma no me obliga a tener juegos en las capacitaciones, no se ha generado una no conformidad. ¿Es una acción preventiva? No, porque la gente está capacitada, yo estoy cumpliendo mi misión. ¿Pero es una acción de mejora? Sí, porque yo quiero mejorar las capacitaciones, cada vez da una mejor capacitación, entonces yo podría implementar esa acción. Eso como por mejorar unos ejemplos, mencionar algunos. Vamos nuevamente a las definiciones. Entonces tenemos no conformidad. Es el no cumplimiento de un requisito, puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. Una no conformidad real es un incumplimiento, un riesgo establecido para la cual la acción a tomar es una corrección y acción correctiva. Cuando no requiere de corrección, se va a aclarar que no aplica. Y no conformidad potencial es un riesgo de incumplimiento, un requisito para el cual la acción a tomar es una acción preventiva. Entonces ahí tenemos más definiciones de no conformidad. Al final la no conformidad es que no cumplimos con algo y pues la clasificación de potencial o real pues dependerá de esas acciones y de esa fuente de la no conformidad. Tenemos pues más conceptos de acciones de mejora. Y lo que nos dice la normatividad es que todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos una situación que genera una no conformidad, ya hemos visto que a partir de la no conformidad, pues nosotros tenemos que generar una acción correctiva. Pero en ese proceso, entre la no conformidad y la acción correctiva, lo primero que debemos establecer es cuál es la causa de la no conformidad. De forma muy similar a como lo mencionamos en la investigación de accidentes de trabajo, pues sucede en este aspecto de las no conformidades. Hemos encontrado una no conformidad, entonces debemos identificar qué pasó, por qué no cumplimos. Por ejemplo, hemos encontrado una no conformidad porque no se reportó el accidente de trabajo en los 2 días que se tenía de plazo, sino que se reportó tardíamente. Entonces, ¿por qué? No, entonces puede ser porque la persona que lo reportó no sabía. ¿Por qué no sabía? Porque el procedimiento no lo decía. Ah, entonces ahí nuestra acción de mejora, nuestra acción correctiva en este caso, sería modificar el procedimiento para que el procedimiento lo diga y capacitar al personal en que los accidentes se tienen que hacer a los 2 días. Ahora, esa puede ser una situación. Ahora puede haber otra. El procedimiento estaba, el procedimiento lo decía, tenemos evidencia de la capacitación, entonces deberíamos empezar. ¿Y por qué no se hizo? Ah, no, es que yo no me funcionó el usuario y la clave. Entonces, hasta el 3er día que la ARL me reseteó los datos fue que lo pude reportar. Ah, entonces, ¿por qué pasó eso? No, porque habíamos cambiado de persona, porque habíamos cambiado de clave, porque habíamos cambiado el correo, etc. Entonces, todo esto siempre nos lleva ¿a qué? A que tenemos que hacer un análisis de causas. ¿Por qué se dio esa situación?
y a partir de por qué se dio esa situación, de esa causa básica que nos generó esa no conformidad, pues determinar una o varias acciones correctivas en torno a poder solucionar. Muchas veces, ¿qué pasa? Pues que uno genera una acción correctiva para solucionar el problema rápidamente, pero luego incorpora acciones preventivas para evitar que eso vuelva a suceder y acciones de mejora para hacer el proceso mucho mejor. Entonces, no necesariamente cada vez que tenemos una no conformidad, lo único que vamos a hacer es acciones correctivas. Podemos hacer acciones correctivas, preventivas y de mejora. La norma nos dice que deben estar documentadas. Entonces, existen varios mecanismos de documentación. Eso va a depender, pues, del estilo que tenga la persona que lidera el sistema de gestión. Hay algunos a los que les gusta tener una hoja de cálculo. Entonces, tienen una hoja de cálculo donde en cada fila tienen el detalle de una no conformidad encontrada y pues tienen muchas columnas donde van relatando todas las actividades que van haciendo, las acciones, etcétera. Hay otras empresas donde tienen como una bitácora de cada una y entonces tienen una hoja y un formatico donde dicen cuál fue el origen, dejan un espacio para el análisis de causas y luego un espacio para el plan de acción y su seguimiento. Existen muchas formas de hacerlo. ¿Qué es lo que pide la norma? Que esté documentado. ¿Eso qué significa? Que debe estar por escrito, puede ser también un conjunto de fotografías. Hay personas que lo que hacen es que toman la foto del antes, toman la foto del después y en las actas del COPAS lo dejan. Teníamos un problema de un hueco. Entonces ponen la foto del hueco antes, que fue reportado en septiembre, y luego ponen la foto del hueco en noviembre, el hueco ya fue pavimentado, ya no hay hueco, y ponen la foto después. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, existen diferentes mecanismos de documentar las acciones preventivas y correctivas. ¿Qué es lo importante? Que queden documentadas. Y ojalá todas de la misma forma, no unas en un Excel, otras en una hoja aparte, otras en el acta, no, determinen cuál es el mecanismo por el cual se van a documentar. Deben ser difundidas a todos los niveles de pertinentes. Por ejemplo, si yo cambio un procedimiento, si yo, por ejemplo, cambio el procedimiento de compras, porque ahora estoy incluyendo que ciertas cosas no requieren las 3 cotizaciones, pues claramente yo debo no solo cambiar el procedimiento, sino volver a capacitar a todo el personal del área de compras para que conozcan ese cambio en el procedimiento. Si yo mejoré algún proceso, si yo hice alguna actividad, si traje una nueva maquinaria, cualquier acción que yo haya generado, pues yo debo garantizar que todas las personas que van a estar en torno a esa acción, pues estén entrenadas y conozcan que se realizó. Debe tener responsables. Cuando nosotros determinamos las acciones correctivas, preventivas y de mejora, pues definimos un conjunto de actividades que se van a hacer. Esas actividades deben tener un doliente, una persona que se encargue de hacerlo. Juan, María, Luis, Pedro, Lola, un responsable, alguien a quien pasado el tiempo, si no lo hizo, le puedo decir, oiga, ¿por qué no lo hizo? No se recomienda que los responsables sean grupos, porque cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie. Entonces usted dice, no, el responsable es el COPAS. Sí, pues que el COPAS puede estar conformado por 4 o 8 personas. Entonces el uno va a decir, yo pensé que lo iban a hacer los principales. No, yo pensé que lo iba a hacer el presidente. No, yo pensé, no. Entonces siempre se recomienda que en temas de responsables haya un doliente, una persona con nombre propio, al cual si no se ejecuta la acción, podamos ir y preguntar, oiga, ¿por qué no se ejecutó? Y obviamente unas fechas. No podemos decir, sí, vamos a actualizar el procedimiento algún día en el futuro. No, hay que decir quién lo va a hacer y cuál es la fecha límite que tiene para realizarlo. En el análisis de las no conformidades, pues la idea es hacer un estudio de causas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál fue la causa raíz? ¿Qué podemos hacer para que suceda otra vez? Analizar si ya había sido analizado previamente, porque también pasa, ¿no? Se presenta una situación hoy y nosotros decimos, oiga, y eso no había pasado antes, y también ir y mirar qué análisis hicimos en su momento, porque ¿qué puede pasar? Que nosotros determinamos unas posibles causas y ejecutamos unas medidas de intervención, pero no siempre todo lo que ejecutamos funciona. Hay veces que no funciona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evitar caer en el mismo error. Si esto ya había pasado, ejecutamos unas medidas de intervención y volvió a suceder, pues simplemente es porque esas medidas o fueron mal implementadas o definitivamente no estaban apuntando a la causa raíz, y en ese caso hay que hacer un análisis más detallado. No vamos a dejar
las mismas medidas que habíamos dejado hace 5 años que ya demostramos que no funcionan. En metodologías de causas, pues hay varias. Una es la metodología de lluvia de ideas, que es cuando las personas se sientan y votan ideas, por locas que sean. La idea es no tener ninguna restricción, aceptar todas las ideas y se empieza a mirar si alguna de ellas pudo haber sido la causa. Otra es cuando tenemos datos, entonces podemos hacer histogramas en los cuales colocamos diferentes barras que miden pues, los elementos que estamos analizando y podemos también determinar si esa información nos da elementos necesarios para el análisis de causas. Vamos a ver aquí algunos ejemplos sobre no conformidades, causa raíz y medidas de acción. Entonces, vamos a suponer el primero, una no conformidad. Los trabajadores no recibieron inducción y reinducción en la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, que eso es obligatorio, mínimo una vez al año. Todos los trabajadores nuevos reciben inducción y los antiguos pues reciben una reinducción. No cumplir con ese requisito, que es legal, pues nos da origen a una no conformidad. Entonces, vamos a suponer que hicimos el análisis de causa-raíz y llegamos a la conclusión de que es que no se hizo porque como no estaba en el programa de capacitación, pues no quedó en nuestro programa anual y se nos olvidó. Vamos a suponer que esa fue la causa. Entonces, aquí podemos formular una acción correctiva y una acción preventiva. La acción correctiva inmediata, ¿qué es? Pues coja, siente a todo el mundo y capacítelo y haga esa inducción y reinducción en temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero resulta que también podemos tener una acción preventiva y en este caso es que incluir esa inducción en nuestro programa de capacitación para que el otro año pues no se nos vuelva a olvidar. Porque con la acción correctiva, hoy capacitando a todos mis trabajadores, yo ya cierro la no conformidad y he cumplido con que en el año 2022 todos los trabajadores tienen inducción o reinducción. Pero yo también puedo formular una acción preventiva para evitar que el otro año se me vuelva a olvidar. Y en este caso del ejemplo, pues es incluirlo en el programa de capacitación. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, la empresa no cumple con política y objetivos del sistema de gestión. La causa raíz, la empresa no tiene alineada la política y objetivos del sistema de gestión con los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí, digamos, el ejemplo va a una causa raíz. No es que se me olvidó hacer una política y unos objetivos, sino que cuando uno lee la política y los objetivos y mira los indicadores, dice, oiga, aquí está revolviendo peras con manzana, esto no tiene sentido. Su objetivo es disminuir la accidentalidad, pero es que su accidentalidad es 0, entonces, ¿qué? ¿La quiere bajar a -1? ¿Sí? Ese tipo de cosas a veces pasan. Entonces, aquí se formulan dos acciones correctivas y preventivas. Verificar si la empresa cumple con la política de objetivos planteados, verificar los indicadores, las auditorías y pues estar revisando todos los años la política. En esos temas documentales, pues las acciones correctivas, preventivas y las causas pueden ser muchísimas. Aquí se muestran como algunos ejemplos sencillos. Entonces, ¿qué debemos hacer con las acciones preventivas y las acciones correctivas? Primero, identificar el hallazgo, describirlo, realizar el análisis de causas, definir el plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer para solucionar ese hallazgo? ¿Sí? Vamos a hacer acciones correctivas, vamos a hacer acciones preventivas, vamos a ejecutarlas, es decir, hay que llevarlas a la realidad, por eso la importancia de asignarles un responsable y de ponerles un tiempo límite para ejecutarse. Luego vamos a verificar si el plan de acción se llevó a cabo. Si se ejecutaron, vamos muy bien. Si no se ejecutaron, entonces hay que mirar qué pasó. Ah, no, es que eso se le asignó a Pepa y Pepa se fue de vacaciones y tenía 3 años acumulados, entonces la vamos a volver a ver en 2 meses. Entonces uno dice, bueno, entonces reasignemos a la otra persona, lo vamos a hacer nosotros o vamos a cambiarle la fecha, etcétera. Luego es verificar la efectividad de las acciones, es empezar a monitorear si esa situación, ese hallazgo, no se vuelve a repetir. Si todo va bien, pues entonces cerramos la acción correctiva preventiva y nuestro ciclo vuelve a comenzar. Y eso era pues lo que teníamos de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Es una introducción, realmente la teoría es muy sencilla, lo que se debe vivir es en la práctica de las empresas, de tener documentadas nuestras acciones correctivas, preventivas y de mejora. Nos quedan entonces 20 minutitos para las inquietudes que ustedes tengan
En general, pues de estos aspectos que hemos visto hoy, preferiblemente las preguntas de estos temas, pero si no, pues como ya es el último módulo del curso, ya es el cierre del curso, si les quedó alguna pregunta de otro de los módulos, pues también podemos aprovechar este espacio y responderla. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos haber aportado algo nuevo en el conocimiento del mundo de la seguridad y la salud en el trabajo. Hola, buenos días. Habla Jimena Vivas. Cuéntanos. No, pues para darte gracias porque en realidad las preguntas que me iba haciendo a lo largo del tema me las ibas contestando luego más adelante cuando seguías desarrollando. Entonces, muchas gracias. Con gusto. Kirin, Elizabeth Ramírez, yo tengo una inquietud en términos generales. Volviendo al caso de cuando mis trabajadores son proveídos por una empresa. En la medida, y obviamente se tiene el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, pero en la medida en que yo empiece a establecer acciones y obligaciones para unos trabajadores que no son empleados directos, pues estoy corriendo el riesgo de que se me vaya configurando una subordinación y que en un momento dado yo pueda tener un riesgo de una demanda laboral. ¿Qué me puedes decir frente a eso? ¿Cómo puedo actuar frente a ese tema? Sí. Cuando nosotros tenemos trabajadores tercerizados, el ejemplo preciso del servicio de vigilancia y de aseo, que normalmente es tercerizado, hay que tener muy claros cuáles son los mecanismos de comunicación interna y externa. Hay que tener en cuenta los mecanismos de comunicación interna y externa. Y es, cuando yo tengo trabajadores tercerizados, ellos tienen un jefe. El supervisor, el jefe, el líder, etc. Y ese va a ser mi contacto directo. Cualquier cosa que yo necesite de esos trabajadores, la debo solicitar a través de mi contacto directo, en este caso, del jefe. ¿Sí? Mi contacto directo normalmente es el supervisor de los celadores. Entonces, normalmente cuando uno hace un contrato con el servicio de vigilancia, le dicen, mire, va a estar Pedro, Luis, Juan, no sé qué, pero el supervisor es don José. Cualquier cosa con don José. Entonces, cuando hay tercerizados, nosotros no podemos asignarles responsabilidades directas a los trabajadores de la empresa de vigilancia de aseo. Lo que nosotros hacemos es nos comunicamos con el tercero y con ese tercero llegamos a un acuerdo. Le decimos, mire, usted tiene que asignarle unas responsabilidades que son las de su empresa, pero adicionalmente en mi organización, en mi copropiedad, tenemos estas dos o estas reglas adicionales. Por favor, a estos trabajadores asígnelas, porque usted como empresa, digamos, como copropiedad, no podría asignárselas. Entonces, el ciclo de comunicación no se puede romper en ningún momento. Yo no puedo regañar al trabajador, yo no puedo darle órdenes adicionales. Todo tiene que ser con esta persona que haya designado esta empresa para ser mi contacto. Y esa persona normalmente queda establecida en los contratos. Entonces, normalmente en el contrato se va a decir que la persona con la cual se van a comunicar es el líder, el supervisor, el jefe, o que para temas técnicos una persona y para administrativos otros. Entonces, todo debe ser a través de esta persona quien se va a encargar de establecer esas condiciones. Ahora, pueden haber capacitaciones conjuntas. Entonces, por ejemplo, se puede invitar en algunos casos a las señoras de servicio de aseo a participar en el simulacro. Pero esa invitación, ustedes le dicen, oiga, señora empresa de aseo, vamos a hacer un simulacro el 2 de octubre porque nos vamos a unir al simulacro nacional y queremos que todo el personal de aseo participe. Entonces, ¿ellos qué hacen? Le mandan un comunicado a sus señoras y le dicen, el 2 de octubre, por favor, únase al simulacro del edificio. Entonces, usted no lo impone, usted lo solicita ante el que tiene autoridad y el que tiene autoridad lo comunica a sus trabajadores. Ese es el flujo correcto de la comunicación con el fin de evitar que pues, se transforme en una situación de contrato realidad. Gracias, Kiri. Con gusto, Elizabeth.
¿Alguien más tiene alguna pregunta de estos temas o de cualquier otro tema que hayan visto en el curso? Bueno, supongo que todo muy claro, Carolina, como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy claro todo este tema. Igual, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y aprovechemos estos minutos. Si no, por el medio del grupo pueden hacer ahí las consultas. Recuerden que queda habilitado en estos días para que continúen haciendo las actividades ya cerrando prácticamente y esperamos que las casi 16, 17 personas que se conectaron y que han estado también en las anteriores sesiones, verlos certificados en los próximos días. Entonces, si no es más, pues agradecemos por el tiempo. Elizabeth, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea, este fue el último módulo y lo único que nos restaría sería completar las evaluaciones que están en el sistema. Sí, señora. Ok. ¿Tenemos alguna información posterior sobre esas evaluaciones, esos resultados? Información respecto a... ¿A una retroalimentación? Sí, señora. En cada una de las actividades que ustedes van cargando, nosotros vamos generando unos comentarios. Entonces, esos comentarios es como la retroalimentación que les damos de las respuestas que ofrecen. Sí, muchas personas suben las matrices de riesgo, suben la matriz legal, el tema de la priorización de los riesgos. Nosotros lo revisamos y les damos una retroalimentación para que podamos mejorar. Ok, gracias. Diana. No, Diana no iba a intervenir. Listo, siendo así, entonces cerramos este módulo. Mil y mil gracias por la participación, por estar comprometidos. Carolina, nuevamente te reitero nuestros agradecimientos y esperamos contar con la presencia de ustedes y de muchas personas más en los próximos cursos. Muchos éxitos, Muchas gracias, buen bendiciones día. y estamos Gracias, hasta luego. charlando. Gracias. Muchas gracias.